ver justamente con tu planificación. ¿Cómo tú realizas una planificación? ¿En qué consiste una experiencia de aprendizaje? ¿No? ¿Y cómo es que tú realizas tu experiencia de aprendizaje? ¿No? ¿En función de qué? ¿Qué contexto estás tomando en cuenta ahora en la actualidad? Entonces, en la 094, justamente tal cual como lo indica en el documento, una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo, y se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos ahora? Una forma de planificación. Estamos trabajando bajo la estructura de una unidad didáctica, puede ser una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje, ¿no? Estamos haciendo una experiencia de aprendizaje, que es un término genérico. Por lo tanto, ¿qué tomamos en cuenta en nuestra planificación? Y de hecho, solamente para ir recordando, partimos de una situación significativa o no. Una situación significativa que nosotros realizamos en esa situación significativa la descripción del hecho observado, ya sea un hecho, en este caso, real o simulado. Y terminamos en una pregunta retadora, que esta pregunta retadora te va a conllevar a un propósito de aprendizaje. Y este propósito de aprendizaje tiene que ver con las competencias que vas a trabajar. Si yo soy docente de ciencias sociales frente a esta situación significativa, voy a trabajar la competencia construir interpretaciones históricas, ¿no? La competencia gestiona responsablemente el espacio ambiente, la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Y esto te va a llevar justamente en el actuar competente, en el actuar de la competencia, construye interpretaciones históricas, ¿no? Se va a evidenciar los enfoques transversales. El enfoque de derechos, el enfoque del bien común, el enfoque ambiental, ¿no? Entonces ahí se van a ver, se van a evidenciar en el desarrollo de la competencia los enfoques transversales, que no es más que otra cosa la actitud, ¿no? El comportamiento del estudiante frente al desarrollo de la competencia, ¿no? Para resolver un problema de una situación planteada. Entonces, esto te conlleva que se van a, como dice aquí, ¿no? Frente a esta situación, y ahí entendamos aquí, se van a, aquí dice, frente a que el estudiante se enfrente a una situación, a un problema y a un reto, acá está la situación y aquí está el reto, el estudiante se enfrenta a esta situación de un hecho real o simulado que termina retando y desafiando al estudiante. Entonces es ahí que se van a movilizar un conjunto de competencias. Este conjunto de competencias se van a desarrollar en varias sesiones. Entonces, justamente, ahí hablamos del propósito de aprendizaje, ¿no? Que frente a este propósito de aprendizaje, ¿cuáles van a ser los productos que se va a obtener, ¿no? Estos criterios de evaluación, justamente, si hablamos de los criterios de evaluación que tienen que estar claros y que el estudiante tiene que conocer qué instrumento vamos a utilizar para recoger la información, ¿no? Y todo esto van a ir secuenciados, por eso nos habla de conjunto de actividades que van a ir de una manera secuenciada y que se pueden extender a varias sesiones. Ahí estamos hablando justamente de una experiencia de aprendizaje, que para poder verlo a modo de ejemplo, para no poder justamente visualizarlo, a ver, para verlo más rápido y poderlo entender aquí. Veamos, ahí está. La situación eje, en este caso ciudadanía y convivencia, el periodo de la ejecución que puede ser de 3 semanas. Entonces, una experiencia de aprendizaje viene a ser un conjunto de actividades, ¿no? Donde el estudiante enfrenta una situación. Ahí está la situación. Entonces, el estudiante enfrenta una situación de un hecho real o simulado. Entonces, esto de aquí
viene a ser un hecho real o simulado. Las situaciones significativas que ustedes de repente ya lo tienen planificadas para todo el año. La propuesta del ministerio para este año es que se trabajen en 4 bloques, ¿no? Entonces, por lo tanto, si a nivel institucional han decidido trabajarlo en 4 bloques, eso significa que lo están trabajando, cada bloque tiene 9 semanas. Entonces, esas 9 semanas pueden trabajar 2 experiencias de aprendizaje, de acuerdo a cómo ustedes se hayan organizado, ¿no? Una experiencia de aprendizaje puede tener un tiempo de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Entonces, partimos de una situación, por eso habla de un conjunto de actividades. Este conjunto de actividades se van a extender a varias sesiones cuando el estudiante se enfrente a una situación de un hecho real o simulado y que también termine en un reto. Entonces, dando una mirada a esta experiencia de aprendizaje, dice, acabamos de conmemorar el bicentenario, estamos hablando del año 2021, ¿no? De nuestra vida republicana, y en este sentido es importante que seamos ciudadanas y ciudadanos con capacidad de participación, reflexión y crítica, asimismo considerando que tenemos una historia de diversidad cultural y desafíos comunes. Aún requerimos afirmar y ejercer nuestro derecho, ¿no?, de recursos básicos como es el agua. Acá entonces está, en términos generales, está evidenciando justamente el derecho como ciudadano que me faculta a mí para poder tener, en este caso, el acceso a un recurso básico como es el agua. Y es ahí donde viene la pregunta retadora. ¿Qué acciones desarrollaremos para poder ejercer nuestro derecho al acceso y uso de recursos básicos como es el agua? Frente a eso, viene justamente el propósito de aprendizaje. Y el propósito de aprendizaje, ¿qué queremos lograr? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a lograr frente a este reto? Y aquí, evidentemente, acá estamos visualizando, por eso dice justamente, frente a un reto en una experiencia de aprendizaje, se movilizan un conjunto de competencias. ¿Estás viendo acá? La competencia convive y participa. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, se comunica oralmente en su lengua materna, construye interpretaciones históricas, resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre, explica al mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, frente a esta situación que lo trabajamos a nivel institucional, ¿no? Y en este caso planteamos la situación, y frente a esa situación, yo docente de matemática, mis competencias, ¿qué competencias voy a ir desarrollando frente a esa situación? Yo docente de comunicación, yo docente de arte, yo docente de educación para el trabajo, yo docente de ciencias sociales. Entonces, ¿qué competencias trabajaría ahora para esta unidad? Y justamente frente a ese propósito de aprendizaje, no hay que perder la mirada, yo te decía, en el desarrollo de la competencia es donde se evidencia el enfoque transversal. Y cuando hablamos del enfoque transversal, pues si estamos hablando, aquí me dice acciones para ejercer mi derecho, en el actuar competente de construye interpretaciones históricas, se va a evidenciar el enfoque de derecho del estudiante. Se va a evidenciar el enfoque intercultural o el enfoque de orientación al bien común. Entonces, justamente es aquí, si la problemática me está hablando de como ciudadano, viendo también el enfoque del área, ¿no? Como ciudadano y como que yo tengo que ejercer mi derecho al acceso a este recurso básico como es el agua, en mi actuar competente, cuando estoy desarrollando la competencia, construye interpretaciones históricas, entonces ahí se va a visualizar el enfoque de derechos, porque se transversaliza, por eso es enfoque transversal. Entonces eso es más de observación, porque tú, imaginemos que ahorita lo vamos a ver cuál es la actividad y vamos a ver cómo es que se transversaliza el enfoque.
ya sea de derecho, ya sea intercultural, ya sea de orientación al bien común. Entonces, un poco para poder entender la mirada, y es un repaso más que todo, colegas, porque esto ya lo hemos venido trabajando nosotros en el año 2020, cuando salió pues la multiplataforma de Aprendo en Casa, donde en esta emergencia sanitaria, los especialistas del Ministerio de Educación empezaron a brindarnos materiales, ¿no? Pues, los que son de Aprendo en Casa, que iban de la mano. Empezaron solamente así, planteando situaciones significativas, propósitos de aprendizaje, los enfoques transversales, pero ya a partir de agosto, septiembre, ya empezaron a salir con los criterios de evaluación, para darnos una idea también de la construcción de los criterios de evaluación. Y esto ya pues se fue plasmando el 2021, y el 2022 solamente fue como recursos para poder nosotros tener materiales, y ahora pues si tú entras a la plataforma de Aprendo en Casa ya ha desaparecido, y lo único que es lo que nos manda es a en este caso, a Perú Educa, donde está pues todos los materiales que podamos nosotros, en este caso, utilizar de acuerdo a lo que vamos a poder trabajar con nuestros estudiantes. Pero vamos otra vez a lo que son experiencias de aprendizaje. Tiene un título, tiene una situación significativa, los componentes estamos viéndolo, ¿no? El propósito de aprendizaje, que vemos acá, que no solamente es la competencia de nuestra área, sino hay otras competencias. Y también el enfoque transversal. Entonces, frente a este reto, se moviliza un conjunto de competencias. Este conjunto de competencias y enfoques transversales, que también ya no se quiere movilizar, tener estancado. Uy. Entonces, de los enfoques transversales nos botan las producciones, que vienen a ser las producciones por actividades, que vienen a ser los subproductos, y hablamos de la producción integral. Aquí está el producto. Ya la máquina empezó a funcionar. Entonces, este es el producto integral. Porque en el cuadro, cuando te he mostrado, habla de producto, ¿ya? Te habla de subproductos, pero también te habla de producto integral. Y el producto integral, pues, es de toda la experiencia. O sea, a lo largo de las 3 semanas, ¿cuál ha sido el producto integral? Que en este caso, ¿cómo ha sumado para este problema? ¿Qué ha hecho el docente de DPCC? Comunicación, acá también comunicación, ciencias sociales, matemática, ciencia y tecnología, ¿no? Y la competencia transversal. Entonces, estamos viendo acá el producto de la experiencia a lo largo de esas 3 semanas. Entonces, esto te va a llevar también a toda una secuenciación de actividades, y ahí justamente es cuando vamos al concepto de lo que es una experiencia de aprendizaje. ¿Qué nos dice literalmente? Una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. Estas vienen a ser las actividades, a eso hace referencia. Este conjunto de actividades, estas 11 actividades que se van a trabajar a lo largo de las 3 semanas. Por eso dice un conjunto de actividades, ¿no? Que en este caso, ¿no? Donde el estudiante va a enfrentar una situación retadora, ¿no? Con un propósito, ¿no? Porque justamente quiere darle solución. Y aquí estamos hablando de este producto integral. Entonces, si nos vamos a visualizar, mira, frente a este reto, la primera actividad que se trabaja, o en este caso la que va a abordar el docente de DPCC, deliberamos sobre el derecho al acceso al agua. Si esta es la situación planteada, yo como docente de DPCC, ¿qué voy a hacer? Voy a entablar un diálogo con mis estudiantes abordando la situación de derecho que me asiste como ciudadano para poder ejercer, en este caso, ¿no? El acceso a este recurso básico como es el agua. Entablamos el diálogo, deliberamos, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla esa competencia, ¿no? La competencia de convive y participa. Entonces aquí ya estamos viendo que se va a ir trabajando para luego
la maestra en comunicación va a leer y reflexionar sobre el impacto de la escasez del agua. ¿Qué es lo que va a hacer la maestra de comunicación? Partiendo de esta situación, la maestra de comunicación va a leer justamente noticias acerca del impacto de la escasez del agua. Pero está trabajando la competencia de lectura. Y acá la maestra está trabajando convive y participa. Y aquí la docente en matemática está trabajando la competencia, resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre, y lo está haciendo a través de organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas con el acceso al agua. O sea, ella está trabajando tablas de frecuencia, está desarrollando la competencia, ¿no? En este caso, resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre. Y aquí la maestra en ciencia y tecnología, como estamos hablando del derecho a este acceso y uso de este recurso básico como es el agua, la maestra de ST está trabajando la competencia, explica el mundo físico. Pero aquí la maestra va a explicar por qué hay escasez de agua y va a conforma el 70% de la Tierra. O sea, ¿por qué hay escasez del agua si nuestro planeta, en este caso, tiene el 70%, ¿no? En este caso, de agua. Entonces, aquí justamente se está desarrollando otra competencia. Y aquí ya viene lo que a nosotros, en este caso, corresponde a ciencias sociales. ¿Qué trabaja el docente de ciencias sociales? En esta actividad analizamos fuentes históricas sobre el manejo y el uso del agua. Fuentes históricas que yo voy a trabajar con respecto a la fuente A o la fuente B, que me va a permitir justamente mis estudiantes que puedan analizar esas fuentes con respecto al manejo y el uso del agua en el área de ciencias sociales. Y estoy desarrollando la competencia, construye interpretaciones históricas. Que luego de haber analizado a mis estudiantes las diferentes fuentes, que hayan llegado pues a analizar, a poder discernir, por ejemplo, qué tipo de fuente es, el autor, ¿no? De qué trata la fuente A, de qué trata la fuente B, ¿no? Y que él pueda relacionarlo con el contexto actual para poder también finalmente explicar los cambios y las permanencias. O sea, ¿qué cambió en el tiempo? ¿Cambió algo con respecto al manejo y uso del agua? En los tiempos de los incas, ¿cómo lo realizaba? A través de los andenes, ¿cambió a la actualidad? ¿Se sigue utilizando? Antiguamente hacían acueductos para poder canales de regadío. En la actualidad se está haciendo, ¿de qué manera? ¿Cambió? ¿Permanece en el tiempo? Entonces aquí, ¿no? Cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua. El docente de ciencias sociales está trabajando. El docente de ciencia y tecnología está argumentando las implicancias de desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso del agua, pero está trabajando desde su área. Y el docente de DPCC, ¿no? Como ha empezado un diálogo inicial acerca del problema de este recurso básico como es el agua, y ahora, como parte de la competencia Convive y Participa, está proponiendo acciones para ejercer su derecho al agua, ¿no? Para que luego la maestra, con toda esta información, porque todo esto es información que el docente va trabajando desde mi área, ¿no? Yo soy docente de educación secundaria, desde mi área voy trabajando, pero vamos apuntando a la misma situación, a este problema y a este reto. Y aquí justamente viene, ¿no? El docente en comunicación, en la competencia de escribe nuestro discurso respecto a la escasez del agua. Y finalmente viene la socialización del discurso, porque lo ha escrito. Entonces, si lo ha escrito, viene ya la socialización. Y esto apunta al producto final. Porque ¿qué es lo que hemos hecho desde las diferentes áreas? Por eso te hablaba de subproductos. En la deliberación, evidentemente van a llegar a un acuerdo. Quizás ha habido una asamblea en el aula. A través de la estrategia de la asamblea en el aula, se ha entablado un diálogo acerca de esta situación, ¿ya? Para luego proponer acciones en DPCC, ¿no?
en el área de comunicación han dado lectura y han reflexionado sobre el impacto de la escasez. Y seguro esto habrán hecho un texto argumentativo, ¿no? Y aquí el docente ha hecho en matemática tablas de frecuencia relacionado al acceso al agua. Y así, ¿no? Entonces, todo va sumando y todo esto finalmente va a terminar en un producto final. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros desde nuestra área vamos a tener subproducto, porque el subproducto va a servir para que lo utilice la otra área. Y finalmente, todos estos subproductos, ya subproducciones, va a apuntar a un producto final, que es la socialización de su discurso para fomentar el ejercicio de nuestros derechos como el acceso al agua con el fin de construir una mejor sociedad. No es cierto que un estudiante, para que pueda hacer un discurso y fomentar el ejercicio del derecho del acceso del agua, ha tenido que haber entablado un diálogo, ha tenido que haber realizado una propuesta, ha tenido que haber informado, ha tenido que haberse informado de diferentes noticias con respecto al impacto, ha tenido que haber realizado estadísticas, ha tenido que haber interpretado esos gráficos estadísticos, ha tenido que haber justamente investigado acerca de la escasez del agua, siendo el planeta Tierra y que tiene un 70% de agua, ha tenido que haber hecho una investigación, ha tenido que ir a una fuente histórica de cómo nuestros antepasados han hecho el uso del agua y en la actualidad cómo se está haciendo para que el estudiante finalmente pueda entablar este discurso. Entonces todo va de la mano, todas las áreas sumamos, desarrollando competencias, ¿no? Y de ahí la importancia justamente cuando hablamos de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y justamente lo que te decía, algo muy importante, que acá viene a tallar, ¿no? Cuando te hablaba de lo que es una experiencia de aprendizaje. Hay una situación, hablamos de los propósitos que son las competencias, las producciones o actuaciones, que va a terminar en un producto integrador, los criterios de evaluación y la secuencia de actividades. Entonces, todo esto justamente apunta al área, el área de ciencias sociales, la importancia de nosotros para poder elaborar una sesión de aprendizaje. Es muy importante, colegas, que nos sepamos al dedillo nuestra competencia y sobre todo el área que estamos nosotros, donde están organizadas estas tres competencias, como es la competencia construir interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente, ¿no? Y la competencia de gestiona responsablemente los recursos económicos. A continuación vamos a ver solamente para ir recordando, ¿no? Porque esto ya lo sabemos, ya lo conocemos, no, para nosotros no es algo nuevo, sino es algo con lo que nosotros venimos planificando todos los años y por lo tanto sabemos, ¿no?, en qué consiste. Pero vamos a ir recordando una forma de ir refrescando, ¿no? ¿En qué consiste el área de ciencias sociales en sí, ¿no? Nosotros sabemos que en la actualidad vivimos en un mundo de cambios continuos, donde constantemente se plantean nuevos desafíos, justamente, ¿no? Es por eso que también la currícula ha ido cambiando. Teníamos la currícula el diseño curricular del 2008 y ahora ya tenemos pues el currículo nacional que fue aprobado en el 2016. Entonces, que eso responde a todos esos cambios que se dan, cambios, desafíos, en el cual el docente, pues evidentemente, ¿no?, como agente de cambio, se va a ir implementando con todos estos cambios que se dan pues a nivel mundial, no solamente en nuestro país, sino son cambios y desafíos que enfrentamos nosotros mismos. Entonces, y se brindan nuevas oportunidades para el desarrollo personal y social. Estas demandas sociales para formar ciudadanos críticos, porque eso es justamente en el área de ciencias sociales, formar ciudadanos críticos y proactivos frente a los problemas sociales. Cuando hablamos problemas sociales, ambientales,
y económicos. Justamente que si te das cuenta, va en relación con nuestras competencias, ¿no? De su comunidad. Han generado que el área haya tomado cada vez importancia en los currículos escolares. Por ello, a través del área de ciencias sociales, ¿qué es lo que se pretende? Que nuestros estudiantes se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde ellos viven, ¿no? Que el ciudadano sea consciente de la sociedad donde vive y de su rol como sujeto histórico. ¿Cuál es mi rol como sujeto histórico? A fin de que asuma compromisos y se constituyan en agentes de cambio, ¿no? Agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de recursos ambientales y económicos. O sea, significa yo me asumo, dice, mi rol como sujeto histórico, ¿no? A fin de asumir compromisos y que se constituyan en agentes de cambio, pero también justamente, ¿no? Que sea gestor de mis recursos ambientales y económicos. Y asimismo, dice, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país, es decir, que busca que tomen conciencia de que forman parte de una colectividad, somos parte de una sociedad, siendo diversa, que comparte una misma historia y participa en la construcción de un futuro común. El logro del perfil del egreso, sin perder la mirada al perfil del egreso, ¿ya? De los estudiantes de educación básica, requiere el desarrollo de diversas competencias, y el área de ciencias sociales se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias. Construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente, y gestiona responsablemente los recursos económicos. Ahí tenemos esas tres competencias que responden, ¿no? Que están organizadas en el área de ciencias sociales. Y el área de ciencias sociales tiene su enfoque, que es también lo que no debemos perder la mirada del enfoque del área de ciencias sociales. Entonces, tanto el área de ciencias sociales como DPCC, que van de la mano, porque nosotros a veces enseñamos ciencias sociales y de repente no tenemos las horas completas de ciencias sociales, que en este caso, pues tenemos las 24 horas, ¿no? A veces nos dan 20 horas y nos complementan pues, con 4 horas de DPCC o viceversa, ¿no? Entonces, el área de ciencias sociales tiene su propio enfoque, que es el enfoque de ciudadanía activa. Y el área de DPCC tiene dos enfoques, desarrollo personal y ciudadanía activa. Es el desarrollo personal y ciudadano, ¿no? En este caso, tenemos lo que es el desarrollo personal y ciudadanía activa. Son dos enfoques que tiene el área de DPCC. En el caso de ciencias sociales, solamente es ciudadanía activa. Y DPCC tiene los dos enfoques. Si va de la mano, en DPCC, por ejemplo, porque tiene dos competencias, uno que habla de construcción de su identidad y el otro de convive y participa. Entonces, para yo poderme desenvolver en la sociedad, primero, en este caso, trabajo en mi persona. Por eso hablamos ahí es donde entra a tallar pues el desarrollo personal. El desarrollo personal que va de la mano con la ciudadanía activa significa la construcción de su persona para el ejercicio de su ciudadanía. En el caso de ciencias sociales, evidentemente, el enfoque es ciudadanía activa. Y si hablamos del enfoque de ciudadanía activa, el estudiante o todas las personas, acá dice, se asume a todas las personas como ciudadanos. En otras palabras, todos, por si hablamos del enfoque del área de ciencias sociales, todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades que participan en un mundo social. Estamos en una sociedad donde somos ciudadanos con derechos y también con responsabilidades y que propiciamos la vida en democracia. Entonces, la disposición al enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, y así como una relación armónica con el ambiente. Pero también habla justamente en ciudadanía activa, enfatiza en los procesos de reflexión crítica. Y ahí viene justamente cuando vamos a analizar las competencias
correspondiente al área de ciencias sociales, ¿no? Que justamente enfatiza estos procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y el rol de cada persona en ello. También promueve esa deliberación. Si hablamos de deliberación, es la propuesta. Yo como ciudadano con derechos y responsabilidades, ¿no? Que en este caso, que soy parte de una sociedad y que propicio la vida en democracia para una mejor convivencia, evidentemente me voy a involucrar, ¿no? En todas las situaciones que están enmarcadas en mi contexto, porque yo voy a ser parte de la solución y no del problema. Como yo soy parte de la solución, evidentemente voy a proponer. Y eso es lo que hacen nuestros estudiantes en las sesiones de aprendizaje cuando nosotros planteamos una situación y el estudiante finalmente termina dando una propuesta. Y ahí lo vamos a visualizar en las capacidades y te vas a dar cuenta que siempre tú cuando trabajas tus sesiones de aprendizaje con respecto a construir interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos, el estudiante siempre va a terminar en construir interpretaciones históricas dando explicaciones, ¿no? Poder explicar justamente del hoy partiendo lo del ayer, que en este caso va a ser un análisis de fuentes para poder explicar. Por eso ahí habla de cambios y permanencias. Y en lo que es gestiona responsablemente lo que es el espacio y ambiente, el estudiante termina frente a una problemática ambiental, el estudiante termina proponiendo, dando propuestas para un mejor desarrollo sostenible. Y con respecto a lo que es gestiona responsablemente los recursos económicos, el estudiante también termina dando propuestas. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener esa mirada justamente que va a ser nuestro producto de nuestra sesión de aprendizaje. Y eso lo tenemos que tener claro. Tú lo tienes claro, el jurado, la persona que te va a evaluar evidentemente, incluso hasta cuando te va a hacer la entrevista, que tanto conoces de tu sesión o lo que has venido trabajando, simplemente como especialistas que somos, ¿no? Es cómo es que nosotros vamos a ir socializando y cómo se va a ir evidenciando en la conducción en el aula, ¿no? Cuando trabajes con los estudiantes. Entonces, aquí habla de una deliberación sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y en acción sobre el mundo. Por eso es lo que te decía, ¿no? Que el estudiante se involucra en las situaciones que se enmarcan en su contexto. De modo que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos, ¿no? Que justamente esto nos habla de ciudadanía activa. Ya el docente de DPCC es que ahí DPCC pues son dos enfoques, el enfoque de desarrollo personal y el enfoque de ciudadanía activa. En el enfoque de desarrollo personal pues tiene que ver más con la persona, por eso dice, enfatiza el proceso de desarrollo que llevan los seres humanos a construirse como personas a fin de alcanzar el máximo de sus potencialidades. ¿Qué significa justamente, no? En un proceso continuo de transformación biológica, la construcción de su persona en lo biológico, en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo comportamentales y lo social, ¿no? Entonces, si sabemos, hablamos de la construcción de la persona, por eso justamente eso se aborda en DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía Activa, hay una competencia que habla de construir su identidad, y en esa construcción de su identidad, pues evidentemente se trabaja lo que es lo emocional, los cambios físicos que van enfrentando los estudiantes, justamente todo eso, la forma de cómo ellos se comunican, ¿no? Los tipos de comunicación que ellos realizan, una comunicación asertiva, agresiva o pasiva, ¿no? Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los valores, tiene que ver justamente también con respecto a esos cambios físicos que se llevan a cabo, ¿no? En la etapa de la adolescencia, que es justamente nuestros estudiantes, que se da todo este proceso en estos 5 años, ¿no? Que empiezan con los cambios físicos y luego culminan en la maduración, ¿no? Que justamente ya termina con la etapa de la adolescencia, ¿no? Y ya lo vamos visualizando en sus últimos años, lo vamos visualizando en nuestros estudiantes en quinto de secundaria. Entonces es ahí que nos habla de todo eso, ¿no? Lo cognitivo, lo afectivo, lo comportamental y social,
¿no? Y también que pone énfasis en los procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético. Pues eso tiene que ver con respecto, ¿no?, a lo que los valores, la ética, ¿no?, que justamente nos habla de eso, ¿no?, del comportamiento, porque una persona no desarrolla, y cuando nosotros vemos el concepto de competencia, la competencia no te dice que solamente el estudiante va a hacer uso de sus recursos para poder enfrentar o dar solución a un problema, sino también en ese enfrentamiento, en esa resolución de problemas y uso de recursos, se va a evidenciar en el actuar del estudiante sus valores. Y ahí es donde entra a tallar pues los enfoques transversales, cuando habla de valores, del comportamiento del estudiante. Entonces va de la mano el desarrollo de la competencia, ¿no? Justamente cuando desarrollan pues cualquiera de las 3 competencias correspondientes al área de ciencias sociales. Entonces, no perder la mirada del enfoque del área. Yo como docente de ciencias sociales, no perder la mirada del enfoque de ciudadanía activa. Mi estudiante es un ciudadano con derechos y responsabilidades, ¿no?, que participa en un mundo social, que mi estudiante propicia la vida en democracia, ¿no? También enfatiza esos procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y su rol como persona en ella, ¿no? Que delibera en asuntos que lo involucran como ciudadano y la acción sobre el mundo, ¿no? Yo, docente de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, no perder la mirada a estos 2 enfoques, desarrollo personal y ciudadanía activa, ¿no? Ya desarrollo personal tiene que ver con la construcción, que en este caso como persona, en estas transformaciones, tanto en lo biológico, cognitivo, afectivo, comportamental y social, ¿no? Y esto poniendo énfasis en estos procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético. Ahí ya tenemos claro el enfoque del área. Por ejemplo, cuando nos hablan específicamente del enfoque del área de ciencias sociales. Entonces, en ciencias sociales, ¿no?, en este caso, ahí está el enfoque del área, que es de ciudadanía activa. En este caso, promueve, y acá dice el estudiante, y lo que hemos visto así, lo que se ha resaltado, ¿no? Asume responsablemente como rol como ciudadano, participa activamente en la vida social, propicia la vida en democracia, propicia la disposición para el enriquecimiento mutuo, propicia el aprendizaje de otras culturas, propicia la relación, en este caso que armonice con el ambiente, promueve la reflexión crítica en la persona, la deliberación en un asunto público, porque en este caso nuestros estudiantes, con respecto, sin perder la mirada a la ciudadanía activa, que es el enfoque, son ciudadanos conscientes de la vida en sociedad donde viven, de su rol como sujetos históricos y que asumen compromisos y son agentes de cambio, sin perder la mirada del área de ciencias sociales, ¿no? Que justamente le hemos dado esa mirada. Bien, luego de ver el enfoque, vamos a ver las competencias. Como te decía, las competencias son 3 competencias con respecto al área de ciencias sociales. La primera competencia que vamos a visualizar, quiero ver que las máquinas, es la competencia de construir interpretaciones históricas. Para esta competencia de construir interpretaciones históricas es importante conocer en qué consiste esta competencia y cuáles son sus capacidades. Entonces, que nosotros ahí tengamos un conocimiento así al dedillo con respecto a la competencia y sus capacidades nos va a permitir poder tranquilamente, ¿no?, al momento de recoger información con respecto a nuestros estudiantes, trabajar. No sé qué pasaba. Ya. Ahora sí. Porque no quiere funcionar. Ya. Bien, entonces tenemos, colegas, estas 3 son las competencias de ciencias sociales.
Estas dos corresponden a la competencia de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La competencia construye interpretaciones históricas, tiene sus 3 capacidades. Fíjate acá, te está hablando de interpretación crítica de fuentes diversas. ¿Qué significa? Que cuando trabajemos con nuestros estudiantes esta competencia, tu estudiante mínimo tiene que analizar 2 fuentes. ¿Ya? Si estamos trabajando, imaginemos, de ahora, sin irnos muy lejos, para poder ir dándote así una mirada, ¿ya? Ahí vamos a modo de ejemplo, nada más para darnos una idea de cómo es que se trabajan las 3 competencias frente a una situación. Entonces, interpretamos críticamente diversas fuentes, diversas, acá comprende el tiempo histórico, y finalmente el estudiante va a elaborar explicaciones sobre el proceso histórico. Y eso lo va a relacionar con su hoy. Y luego pasamos a la otra competencia, que es gestiona responsablemente los recursos económicos. Y aquí tiene 2 capacidades. Comprende la relación entre los elementos del sistema económico y financiero, ¿ya? Y toma decisiones. Finalmente, el estudiante primero va a comprender la relación entre los elementos del sistema económico y financiero para finalmente tomar una decisión económica y financiera. ¿Qué acciones ha tomado? Y aquí, en esta competencia, gestiona responsablemente el espacio y ambiente, explica las relaciones entre los elementos natural y social, o sea, el hombre como sujeto social con su entorno natural. Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y ambiente, genera acciones para conservar el ambiente local y global. Entonces, ¿cómo ahora, mira, ahora sí, enmarcado, planteamos una situación significativa en función a lo que ha estado sucediendo ahora? Todos nosotros, las clases a nivel nacional, bueno, a nivel de Lima Metropolitana específicamente, empezaron el 20 de marzo. ¿Y por qué empezó el 20 de marzo? Justamente por la presencia del ciclón Yaku. El ciclón Yaku, que justamente el CENAMI lo ha identificado a finales del mes de febrero, ¿no? Se ha venido dando cambios climáticos, por ejemplo, de lluvias intensas en la costa norte. Y el ciclón Yaku ha venido justamente, ¿no? Desde la costa norte ha venido avanzando a la costa central. Y eso evidentemente entre el 13 y el 16 de marzo se pronosticaba para Lima Metropolitana lluvias intensas. Y es por eso que las clases empiezan el 20 de marzo. Entonces, viene acá justamente el planteamiento de la situación significativa con nuestros estudiantes. Dialogamos con respecto de por qué empezamos las clases el 20 de marzo. ¿Por qué hemos empezado el 20 de marzo? Y viene ese diálogo justamente con respecto a que el niño, bueno, ¿qué es lo que ha vivenciado el estudiante? El estudiante de primero hasta quinto de secundaria. ¿Qué hemos vivenciado en general? Lluvias intensas. ¿Por qué han sido provocadas esas lluvias intensas? Por ahí, ha sido por el ciclón Yaku. ¿Qué es el ciclón Yaku? ¿En qué consiste? ¿Y por qué justamente rompe, ¿no? Rompe esta, porque sabemos que en Lima Metropolitana hay toda lo que es justamente se condensan de nubes que no permite que en este caso se caliente en el agua y se dé pues esa condensación y la evaporación y se den lluvias en Lima Metropolitana. Entonces, ¿pero por qué rompe con eso el ciclón Yaku? Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Al estudiante. Entonces, ¿y eso dónde lo vamos a abordar? En gestiona responsablemente el espacio y ambiente, donde el estudiante, pues evidentemente, ahí en qué consiste el ciclón Yaku, cuándo fue detectado, qué es lo que ocasionó el ciclón Yaku. Y es justamente en esto nos va a permitir en esta competencia trabajar con los estudiantes, si es que ustedes ya también, porque la mayoría de instituciones educativas las ha venido trabajando en estas primeras edades con el estudiante, trabajar acerca del ciclón Yaku, en qué consiste, ¿no? Y cómo es que ha venido afectando
en este caso a la población. Y es ahí donde justamente en esta competencia gestiona responsablemente el espacio y ambiente, pues se ha visto lo que es con relación a las quebradas, las construcciones de las casas, de las personas que han ido construyendo las quebradas o en las riberas, y que eso de aquí ha venido afectando, ¿no? Y ahí es donde vienen los términos de amenaza, que en este caso no son las lluvias intensas, ¿no? Que han venido produciéndose huaicos, viene acá la vulnerabilidad y el riesgo. Y ahí viene pues que el estudiante viene elaborando su mapa de riesgo para que pueda identificar esas vulnerabilidades, ¿no? Y lo pueda trasladar también en su casa. Y ellos que le han vivenciado, no, pero en mi casa los techos, por ejemplo, esta parte de acá es vulnerable porque el techo es de calamina y por lo tanto no teníamos canaletas y se ha ido empozando el agua, que ha ido perjudicando algunos de repente de los muebles que tenían. Entonces, vulnerabilidades, estamos viendo ahí con los estudiantes trabajando. Y estamos trabajando en la competencia gestiona responsablemente el espacio y ambiente, partiendo quizás de esa competencia y abordando esa situación significativa de lo que está enmarcado en nuestro contexto, que es el ciclón Yaku, que se empezó por eso, para poder ir trabajando con los estudiantes. Cuando empezamos nada más del 20, ¿no? Que empezamos las clases el 20 de marzo. Y ahí tranquilamente hemos seguido trabajando esa competencia para luego engarzar y trabajar con la competencia construir interpretaciones históricas. Y ahí viene justamente, ¿no? Cómo los incas se enfrentaron a los desastres naturales. En tiempo, esos desastres naturales, el ciclón Yaku, el niño costero, porque del ciclón Yaku hemos pasado al niño costero y se ha venido trabajando en esta competencia, gestiona responsablemente el espacio y ambiente, porque habla del fenómeno del niño costero, que es muy diferente al fenómeno del niño, y esa diferenciación también que tiene que establecer el estudiante, ¿no? Justamente, y ahorita que los bochornos que hubo hace poco, hace 2 semanas atrás, ¿no? Que todos ahí no salía el sol, pero se sentían los bochornos tanto en las mañanas como en las noches, y eso era producto del niño costero, un fenómeno del niño costero. Entonces, ¿hasta cuándo, de acuerdo a Cenami, la proyección, ¿no? Y cómo iba a ser el invierno, el otoño, que decía justamente, entonces, como es todo un cambio, y ahí viene la investigación por parte del estudiante, ¿no? Que termina él generando acciones para conservar el medio ambiente local. Yo como estudiante, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones para poder yo mitigar frente a una situación de riesgo? Frente a lo que puede provocar el Yaku, el fenómeno, el niño costero, ¿no? Y luego me voy a la competencia construye interpretaciones. ¿Qué podría yo trabajar ahí? Entonces, ¿cómo los incas enfrentaron, en este caso, las situaciones de riesgo? Porque estábamos hablando justamente de cómo todo esto tiene que ver con el Perú, que es un país vulnerable, porque tiene la cordillera de los Andes, está el cinturón del fuego, ¿no? Es una zona altamente sísmica. Y tiene que ver justamente porque los estudiantes llegan acá, que aparte del ciclón Yaku, que en este caso se ha visto evidencias de él a finales de febrero, y que ya pues desapareció ya casi a finales de marzo, y viene de ahí en palma con el niño costero. Entonces, que ha venido afectando la costa norte, y que eso también, pues evidentemente ha traído, ¿no?, pérdidas materiales, debido a las migraciones y a las ocupaciones de las poblaciones en diferentes espacios, donde la naturaleza, cuando se dan lluvias intensas, pues ellos siguen su curso por donde, evidentemente, pues en las quebradas se desembocan y tranquilamente, ¿no?, es el curso que lleva la naturaleza. Entonces, acá ya me voy a construir interpretaciones históricas. Entonces, ¿cómo los incas, ¿no?, afrontaron los desastres naturales? Entonces, allá viene ya un poco para ir investigando históricamente, ¿no?, en una fuente A con respecto a eso, ¿no? Y un poco ir hablando, si estamos hablando de desastres naturales y también nuestro país, estando en una zona altamente sísmica, poder en una fuente B ir viendo también en tiempo de 1746,
cuando hablamos del terremoto, el terremoto más alto el terremoto más fuerte que se ha dado en toda la historia de Perú, ¿no? Que es de 1746. Entonces, que se prevé incluso un sismo, ¿no? Mucho más que el de 1746. Y es ahí cuando el estudiante tiene dos tipos de fuentes de información y está hablando de desastres naturales y lo está hablando en construir interpretaciones históricas. Y estamos hablando de lo mismo, porque todos seguimos hablando de lo mismo. Y en Gestiona responsablemente los recursos económicos, hablamos del impacto, el impacto económico que ocasionó el ciclón Yaku y el Niño Costero, las pérdidas económicas que se están dando en nuestro país, las alzas de precio y cómo esto afecta a los agentes económicos, la familia, la empresa, el Estado. De qué manera y cómo lo van a afrontar. Y estamos trabajando toda la misma situación. Y se están movilizando las tres competencias. Solamente para irnos en el contexto actual, ¿no? A modo de ejemplo, para poder ir tomándolo en cuenta. La maestra en DPCC, ya ella va, si está trabajando acá, estamos trabajando estas competencias en DPCC que estoy trabajando, las emociones. ¿Cómo me sentí? Porque ahí viene justamente, puedo utilizar la estrategia del mapa de empatía, ¿no? Frente a esta situación de los pobladores, acá en Comas, que las personas que vivían en la ribera, cómo se han llevado sus casas y todo, y empezaron a empezar a sacar sus cosas, todo, irse a otros lugares, ¿no? ¿Cómo se sienten esas personas emocionalmente? Ya vamos viendo las emociones, ¿cómo te sientes tú? ¿No? Vamos viendo esa parte emocional, construye su identidad. Entonces, y ahí viene justamente eso, ¿no? En Convive y Participa. ¿Qué hago yo como ciudadano, ¿no? Dentro de lo que es en la deliberación, ¿qué propongo? Y es justamente donde viene la señalización, porque si hemos hablado acá de vulnerabilidad, entonces acá ya viene la gestión de riesgo y desastres. Y en la gestión de riesgo y desastre viene la organización. Y acá en esta organización pues viene la señalización, evacuación, viene a ver todo eso. Y eso lo ven en DPCC. Y es donde ya se organizan las brigadas para evacuación, como preparándonos ahora para mayo, que es el 31, que se va a llevar a cabo el primer simulacro. Entonces así, vamos viendo cómo es que las 5 competencias han venido trabajando en función de una misma situación, que está enmarcada en nuestro contexto. No nos estamos alejando y no estamos haciendo algo diferente, sino nos estamos enmarcando en nuestro contexto actual. Por eso justamente la importancia cuando hablan de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Conjunto de actividades que están enmarcadas en una situación, ¿no? Que los desafía y los reta. Y tú cuando redactas una situación significativa está enmarcada en un contexto real o simulado, pero que está enmarcado en el contexto del estudiante. Entonces ya el estudiante, pues con ello, el estudiante ya lo va relacionando, ¿no? Y se va a ir complementando también todo lo que trabaja, en construye su identidad, la valoración de sí mismo, la autorregulación de sus emociones, la reflexión y argumentación ética, vive su sexualidad de manera integral, responsable de acuerdo a su etapa, ¿no? Que tiene que ver justamente en construir su identidad, y en Convive y Participa, interactúa con todas las personas, construye normas, asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, que es justamente y participa en acciones que promuevan el bienestar común. Y ahí viene la campaña por parte del estudiante. Entonces, aquí ya el estudiante en Convive y Participa empieza su campaña de sensibilización a la población para prepararse ante situaciones de riesgo y desastres. Y va de la mano, porque acá ya la profesora en esta competencia ha abordado acerca del ciclón Yaku, ha abordado sobre el fenómeno del niño y lo que se viene ahora en diciembre, que es el fenómeno El Niño, ¿no? Que justamente es lo que ya ha anunciado Senami. Y que justamente esto lo ha visto también históricamente, cómo los incas se enfrentaron, el terremoto, que eso apunta un poco para lo que es la parte de gestión de riesgo y desastre, que se ha venido trabajando, desastres naturales,
¿no? Y aquí el impacto económico que ha ocasionado en la actualidad y que está ocasionando, por ejemplo, porque de acuerdo al Producto Bruto Interno, cuál es lo que se ha proyectado a nivel de Perú, ¿no? Pero no está llegando en el primer trimestre, porque el Producto Bruto Interno apuntaban ellos a 2,9, pero sin embargo en ese primer trimestre solamente ha llegado al 1,5. ¿Y eso qué significa? Que parece, al parecer, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque justamente se viene dando, o en este caso, ¿no? Se ha venido dando en inicio el ciclón Yaku, ya el Niño Costero, ¿no? Que justamente todavía hay esas lluvias, por ejemplo, es lo que se está produciendo también ahora el cambio climático, lo hemos visto en las noticias, en ANTA, lo que son las heladas, que normalmente no se dan en estas fechas en Cusco. Entonces ahí, ¿no? Todo eso viene para poder ir trabajando, y hay mucho que podemos seguir trabajando, pues en las segundas, terceras unidades, pero van enmarcadas en el contexto. Entonces van de la mano, y ahí es donde después justamente te decía, ¿no? La importancia de poder ir trabajándolo, siempre y cuando uno conozca al dedillo su competencia. Entonces, la competencia de construir interpretaciones históricas, ¿ya? Que es una de las primeras competencias, que está organizada en el área de ciencias sociales. Acá es muy importante analizar, dice, el estudiante sustenta una posición crítica. ¿Qué significa? Para que el estudiante construya interpretaciones históricas, el estudiante aquí lo que va a hacer es sustentar, dice acá, el estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos o procesos históricos que ayuden a comprender el presente. ¿Sé qué significa? Que él tiene que comprender su presente. Por eso partimos del presente. Si el estudiante sabe que en este caso el ciclón Yaku, el fenómeno, el Niño Costero, en este caso son fenómenos naturales, ¿no? Que ocasionan, en este caso, ambos han ocasionado huaicos, deslizamientos, lluvias intensas, inundaciones, pérdidas materiales, pérdidas humanas. Entonces, evidentemente, ¿y esto se ha dado siempre? Sí. ¿Por qué razón? Y ahí viene justamente, ahí viendo este aspecto, ¿no? Pero, ¿esto se dio solamente ahora, se está dando ahora actualmente, o años atrás se dio? Entonces, ahí viene, ¿no? Justamente esto del proceso histórico, que ayuden a comprender el presente. Si esto que se está visualizando, el fenómeno, el Niño Costero, el ciclón Yaku, o en este caso lo que ha ocasionado las lluvias, inundaciones, ¿no? Lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, huaicos, todo esto, ¿siempre se ha dado recién ahora o antiguamente también se dio? Y ahí viene justamente, ¿no? Dar una mirada con respecto a estos procesos históricos. El terremoto, porque si hablamos con relación a un desastre natural también, el terremoto en 1746 o el del 2007, ¿no? Que se vivenció no hace mucho, en este caso de cómo los incas también visualizaban en este caso, ¿no? Estos desastres naturales que se daban y cómo ellos lo visualizaban. Ya con respecto a los incas, pues ellos veían como una misticidad, ¿no? Que para ellos era la ira de la tierra, que era su dios. Ahí viene esa creencia mística del dios de la Pachamama, ¿no? Y toda esa tributación, toda esa festividad que ellos hacen, ¿no? Como un tributo a la tierra madre que les proveía a ellos trabajo y también alimentos. Entonces, justamente ahí viendo todo ese aspecto que le ayuda al estudiante para poder entender, y habla de esta posición crítica, comprender el presente, pero también sobre hechos y procesos históricos, ¿no? Y sus desafíos articulando el uso de distintas fuentes. Por eso, si el estudiante, cuando trabajas en solamente estás trabajando, supongamos, estamos hablando, realmente estamos preparados para un desastre natural, no solamente el estudiante te va a analizar una fuente, tiene que analizar mínimo 2 fuentes si vas a trabajar esa competencia, construir interpretaciones históricas.
Entonces acá viene la comprensión y acá habla de los cambios temporales. Por eso justamente hay algo que nosotros vemos en esta competencia, cambios y permanencias, causas y consecuencias. Dice, supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos, como tal, producto de un pasado, pero a la vez participa en la construcción colectiva del futuro, de la nación peruana y la humanidad. El problema actual que el estudiante ha abordado en esta experiencia de aprendizaje ha sido con respecto a los desastres naturales. Y estos desastres naturales lo ha visto también históricamente. ¿Cómo lo enfrentaron los incas y cómo lo enfrentaron los pobladores en este caso, ¿no? En el terremoto de 1746? Entonces ya tienen ya dos miradas, dos fuentes, que el estudiante tranquilamente, un estudiante de segundo y secundaria, puede ir trabajando, ¿no? Entonces ahí, la competencia de construir interpretaciones históricas tiene tres capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y explica y argumenta los procesos históricos. La importancia de eso es, cuando hablamos de la interpretación crítica, por eso te decía, reconocer la diversidad de fuentes. Entonces, cuando estamos trabajando una actividad y estás desarrollando, el estudiante va a desarrollar la competencia, construir interpretaciones históricas, hablamos de diversas fuentes de información. Puede ser una fotografía y puede ser una información escrita por un cronista. Estamos hablando de dos fuentes. Ahí habla diversas fuentes. No te dice cuántas, ¿no? Pero ya dos, ya son diversas fuentes, ya son dos fuentes. Una puede ser fuente primaria y la otra fuente secundaria. ¿De qué autor? ¿Y qué nos dice con respecto a lo que estamos trabajando? Entonces, acá, y su diferente utilidad, dice, para abordar un hecho o proceso histórico. Entonces, en lo que el estudiante analiza esas fuentes de información, también se ubica en el tiempo y espacio, porque habla de nociones relativas al tiempo. Imaginemos lo que te decía por el ejemplo actual. ¿Realmente estamos preparados para un desastre natural? Fuente A, cómo los incas enfrentaban los desastres naturales. Fuente B, el terremoto de 1746. Tenemos dos fuentes. El estudiante, al analizar la fuente A y la fuente B, se ubica en el tiempo histórico, porque nos está hablando del tiempo de los incas, de la etapa incaica, y nos está hablando del virreinato, 1746. Dos etapas distintas, que el estudiante va a comprender el tiempo histórico y ambos están hablando de desastres naturales. Ambas fuentes. Entonces, el estudiante comprende el tiempo histórico, porque en que analiza estas dos fuentes, él está comprendiendo el tiempo histórico. Usa nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias. ¿Qué cambió y qué permanece? La fuente A y la fuente B. ¿Qué cambió en ello? ¿Hubo un cambio? El estudiante te puede decir, quizás el estudiante puede llegar, no, pero los incas en ese tiempo vivían, las poblaciones eran dispersas, pero también tomaban sus precauciones porque ellos observaban en qué momento, y había una misticidad, una creencia. Y en el tiempo, en el terremoto de 1746, hubo un tsunami, se destruyeron varias casas porque fue fuerte este terremoto. Entonces, ¿qué pasó con la población? La población no estuvo preparada. ¿Estuvo preparada los incas? Tomaron sus precauciones. Y en el tiempo del virreinato, no, desconocían. Entonces, no hubo luz, la gente se empezó a enfermar. Entonces, es lo que, de acuerdo a las fuentes que ellos leen, cuáles son esos cambios y cuál es lo que permanece a la actualidad. Y ahí es justamente donde el estudiante, estas dos fuentes, en este caso, lo compara con el contexto actual. Y el ciclón Yaku y el fenómeno El Niño Costero, con lo que hablamos de los incas y del terremoto de 1746, ¿está realmente preparado para enfrentar un desastre natural? Y el estudiante podrá decir sí o no, ¿y por qué?
Entonces ahí viene justamente esa explicación y argumento sobre procesos históricos, donde el estudiante, ¿no?, evidentemente jerarquiza esas causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en que vivieron, y también establece esas múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias acá, con el presente, porque eso es lo que hace el estudiante. No es ahora cuando hablamos, no es como hace años atrás cuando nosotros enseñábamos ciencias sociales y decía, voy a empezar por los primeros poblados. Yo soy docente de primero y secundaria y tengo que enseñar primero los primeros pobladores, ¿no? Hablar desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. Y ahora, luego tengo que hablar sobre las culturas preincas y luego tengo que hablar sobre las antiguas civilizaciones, ¿no? Y así voy a terminar hasta diciembre. No. Ahora miramos la situación significativa y en función a la situación significativa, ¿qué voy a ir trabajando? Yo docente desde segundo de secundaria, yo desde tercero, desde cuarto, desde quinto de secundaria. ¿Qué podría ir trabajando? Enmarcado en la situación de contexto. ¿Por qué? Porque el estudiante, para explicar y argumentar los procesos históricos, él tiene que partir de su presente para poder ir al pasado y explicar y argumentar ese proceso histórico, ¿no? Un poco partiendo de lo que te contaba de los desastres naturales. Y partiendo de su contexto actual, ¿no? Algo que él ha vivenciado, el ciclón Yaku y el niño costero, para poder ir abordando. Vemos desde el aspecto histórico y vemos también del aspecto económico y geográfico, y que abordamos tranquilamente las tres competencias. Entonces, esto es lo que nos enmarca justamente esa competencia, construir interpretaciones históricas, ¿no? Y la otra competencia es gestiona responsablemente el espacio y ambiente. Cuando hablamos de esta competencia, gestiona responsablemente el espacio y ambiente, y el estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades, desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras. ¿Y qué es lo que se me aquí? Algo muy acciones de mitigación y adaptación. Es justamente lo que se trabaja con los estudiantes ahora, con estos desastres naturales. Lo provocado por el ciclón Yaku, por el niño costero, ¿qué acciones de mitigación puedo yo proponer como estudiante para reducir el riesgo frente ahora que se nos viene en diciembre el niño, el fenómeno del niño? Los pobladores que viven en las riberas, las reubicaciones, pueden decir que no hayan, en este caso, ¿no? Todo es un reordenamiento con reelección, esto. Entonces el estudiante va proponiendo, o también él mismo, desde su hogar, elaborando su mapa de riesgo. Entonces, para yo reducir un impacto frente a un terremoto, ¿qué podría hacer? Si tengo columnas rajadas o de repente cables sueltos, o de repente en el baño he identificado humedad. Entonces, ¿qué tendría yo que recomendar a mi familia, a mis padres? Mire, he visualizado esto y tendríamos que hacerlo porque frente a un terremoto, esto inmediatamente el riesgo va a ser mayor. Pero si se arregla, el riesgo será menor. Entonces ahí hablamos, ¿no?, justamente de esas acciones de mitigación, que tiene que ver, ¿no?, también justamente desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Entonces es ahí justamente que esta competencia te habla de esas tres capacidades. Cuando comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, donde acá explicas las dinámicas de transformaciones del espacio geográfico y ambiente a partir del reconocimiento. O sea, yo reconozco esos elementos naturales y sociales. El hombre y la naturaleza. Esos elementos naturales acá, el ciclón Yaku. ¿Cómo se relaciona el ciclón Yaku con la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué hubieron tantos damnificados? ¿Por qué hubieron, por ejemplo, lo que se vio en Chosica, esa casa de 3 pisos, en este caso, por las lluvias, por las fuertes lluvias,
aumentaron el caudal, empezó a ceder y la casa de 3 pisos se fue abajo, completa. Entonces, ¿por qué? Entonces es ahí donde el estudiante hace ese reconocimiento, ¿no?, del elemento natural, bueno, en este caso, que viene a ser la naturaleza, lo ocasionado el ciclón Yaku, ¿no?, que en este caso ha roto con respecto al ciclo del agua que se ha dado acá en Lima metropolitana y que ha provocado lluvias intensas, y por lo tanto, justamente, de qué manera también ahí viene esa relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Esa interacción, dice, se dan entre ambos, a escala local, nacional o global. Y cómo él maneja esas fuentes de información para comprender el espacio geográfico. Y ahí vemos, pues, por ejemplo, las quebradas de las riberas, que el estudiante se da cuenta, ¿no? Cuando hablamos de una ribera, esas casas están construidas cerca al río. ¿Y tendrían que estar construidas cerca al río? ¿Qué pasa si una persona construye una casa en las quebradas? Cuando habla esa de la explosión demográfica, donde viene la migración y empiezan las personas a poblar en lugares donde evidentemente ahí están ya, pues ahí viene lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Porque frente a un riesgo, frente a una amenaza, que en este caso puede ser un deslizamiento, inmediatamente ahí viene esa vulnerabilidad por parte de esas viviendas, de las personas que habitan en ese lugar, como lo que ocasionó pues en Cieneguía, ¿no? En la quebrada de Río Seco. Todas las casas empezaron, pues, vino y evidentemente las personas han construido por varios años, pero como no hay lluvias, es seco ahí, pero algún ciclón Yaku, un fenómeno del niño costero, hay lluvias, y eso pues evidentemente pues la naturaleza sigue su curso. Y ahí viene ese reconocimiento, ¿no?, de los jóvenes acá, el manejo de fuentes de información para comprender el espacio geográfico y ambiente, donde ellos usan fuentes georreferenciadas, cartográficas, fotográficas, imágenes, ¿no?, diversos cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, y orientarse y desplazarse, ¿no?, y radicar en él. ¿Para qué? Para que finalmente el estudiante te pueda generar acciones y conservar el ambiente global. Y es ahí donde el estudiante te propone, es donde te hablaba, ¿no? Así, propuestas de mitigación para reducir el riesgo. Y pone en práctica acciones orientadas al cuidado del medio ambiente, a contribuir la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no?, y a la gestión de riesgos y de desastres. Entonces, siempre en una sesión de aprendizaje de esta competencia, el estudiante va a terminar proponiendo. Aquí, el estudiante termina explicando y argumentando un proceso histórico, pero previamente tiene que analizar fuentes de información, ubicarse en el tiempo y espacio para explicar. Y aquí, el estudiante comprende la relación. Acá comprende el hombre, cómo se relaciona con la naturaleza, ¿no? El manejo de fuentes, cartografías, acá ya viene con cartográficas, fotográficas, imágenes diversas, etcétera, para finalmente proponer aquí que pueda contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Y en la otra competencia, que es gestiona responsablemente los recursos económicos, acá el estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Y esto supone que él se reconoce como un agente económico. La familia, el Estado, la empresa son agentes económicos, pero él se reconoce como agente económico, porque ahí está la familia, ¿no? La familia Chávez, la familia González, la familia Pérez. Yo soy un agente económico y comprendo la función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y funcionamiento del sistema económico. Y esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: que comprendan las relaciones entre los elementos del sistema económico financieros, que supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. ¿Para qué? Para tomar decisiones,
económicas y financieras. Supone planificar el uso de sus recursos económicos de manera sostenible en función a sus necesidades y posibilidades. Entonces, sin irnos muy lejos, el ciclón Yaku, el niño costero, el impacto económico en el Perú. ¿Cuál fue ese impacto económico? Y es ahí donde el estudiante comprende esa relación entre el elemento del sistema económico y financiero, donde él va a identificar de qué manera, en este caso, se ha visto afectado la empresa, ¿no? El Estado y las familias. Todos ellos rápido te identifican. La familia, ¿de qué manera fue afectada? El alza de precios es lo que está afectando a las familias. ¿Y por qué? Porque el ciclón Yaku, el niño costero, ha traído, evidentemente, ha arrasado con las áreas de cultivo y también con el transporte, que en este caso las carreteras. Entonces, eso es lo que ocasiona que de repente los productos y no hay alimentos, por lo tanto hay alza de precios. Entonces ahí viene, ¿no?, el impacto económico. Y esa alza de precios, ¿cómo afecta a la familia? Que tú eres un agente económico. ¿Qué hacemos frente a ello? Y ahí es justamente cuáles son tus tomas de decisiones. Supone planificar el uso de sus recursos económicos de manera sostenible. Bueno, en términos generales, colegas, ahí hemos hablado acerca de esto, la importancia, y esto lo vamos a ver rápidamente. Algo muy importante también del área de ciencias sociales es ver tanto ciencias sociales como DPCC. Sabemos que el enfoque, en este caso, en ambos, es ciudadanía activa. Y se agrega, pues, a DPCC, que es el desarrollo personal, que es el otro enfoque, ¿no? Pero ambas áreas tienen los mismos procesos didácticos, que evidentemente primero empezamos con una problematización, porque nosotros abordamos un problema enmarcado en el contexto del estudiante. Por ejemplo, si hemos empezado ahora el 20 de marzo, entonces hemos ido empezando nuestra primera experiencia de aprendizaje abordando una situación con respecto, ¿no?, a lo que enmarcaba a todos nosotros, ¿no?, que es el ciclón Yaku. Entonces, ahí, ¿qué tanto sabe el estudiante? Y viene ahí la descripción y el reto, ¿no?, que es la problematización, para luego que nuestros estudiantes busquen información. Si estoy trabajando la competencia construir interpretaciones históricas, viene aquí ya el análisis de fuente A y B, ¿no?, que finalmente el estudiante va a llegar a acuerdo o toma de decisiones. En el caso de construir interpretaciones históricas, él va a terminar elaborando explicaciones. En el caso de gestiona responsablemente el espacio y ambiente, el estudiante va a proponer en este caso acciones de mitigación. Y en el caso de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, el estudiante también termina proponiendo, ¿no?, acciones con respecto a los agentes económicos. Entonces, esos procesos siempre se va a dar. Partimos siempre de un problema, ¿no?, que reta al estudiante, donde el estudiante busca información y termina con acuerdos o tomas de decisiones, ¿no?, que son los procesos didácticos. Y algo justamente, esto ya lo vimos rápidamente, una sesión de aprendizaje que lo vamos a ir viendo, ¿no?, posteriormente para poder ir analizando. Estamos hablando a grandes rasgos, cosas que también ya ir refrescándonos, algo que nosotros ya conocemos, ya una sesión de aprendizaje, que evidentemente pues el propósito, la evidencia, las competencias, capacidades, los desempeños de grado precisados, la evidencia, el instrumento que vamos a utilizar, las competencias transversales, ¿no? En este caso, o es la competencia, en este caso de las TIC, ¿no?, de los entornos virtuales, o es la competencia de gestiona su autonomía, ¿no? Los enfoques transversales que va acorde a la situación, ¿no? Los momentos de una sesión que tenemos al inicio de una sesión, en el desarrollo y en el cierre de una sesión, ¿no? Y los recursos materiales que utilizamos.